Muy buenos días, hoy un día inusual, un sábado, estamos con María del Carmen Verdú. Seguramente hubiese sido imposible traerla acá un día de semana porque tiene demasiado trabajo, lamentablemente. Igualmente los sábados son días de fuerte militancia, pero este compromiso era una obligación moral. María Carmen, ¿por qué no le contás a la gente cómo empieza la Correpi? Correpi es el resultado de una serie de fracasos de un pequeño grupo de militantes que a finales de los 80, principios de los 90, nos empezamos a preocupar por la sistemática comprobación, sobre todo en los barrios del conurbano bonaerense, de la existencia y crecimiento de mecanismos represivos como todas las herramientas para realizar detenciones arbitrarias, los fusilamientos de gatillo fácil, la recurrencia de las torturas y las muertes por torturas en cárceles, comisarías y otros lugares de detención, y que intentamos durante varios años incorporar estos temas a la agenda de los organismos de derechos humanos que existían entonces. La serie de fracasos, como decía, que tuvimos en ese intento, donde recibimos desde la más absoluta indiferencia frente a lo que parecía, a criterio de estas organizaciones, un problema entre policías y delincuentes, o una situación vinculada con lúmpenes que estaban en una esquina tomando cerveza y venía la policía y los fusilaba, cuando por ejemplo usábamos como paradigma el caso de la masacre de Ingeniero Budge del 8 de mayo del 87, nos llevó naturalmente, y ante la necesidad de tener una estructura, una organicidad para poder avanzar en el trabajo que ya veníamos realizando, organizando familiares, generando actividades antirrepresivas en los barrios y tratando de instalarlo en la discusión pública, en el debate, por lo menos de las organizaciones militantes, a decidir ya a principios del 92 y después del gran espaldarazo de visibilidad que nos dio el caso Bulacio, a generar entonces en ese momento la organización propiamente dicha, que se estrenó con nombre como Correpi, Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, en una actividad que hicimos en Corrientes y Montevideo el 22 de mayo del año 92, una actividad que llamamos Cabildo Abierto contra la Represión. Tenía una radio abierta y un pequeño camioncito donde tocaron 3 banditas de rock que por ese entonces andaban nada más que en el escenario subterráneo y pocos conocían más allá de los barrios, que fueron Los Piojos, La Renga y Los Caballeros de la Quema. Juntamos entre todos unas 300 personas y bueno, a partir de allí se mantuvo Correpi en su militancia antirrepresiva cotidiana, tratando de crecer, tratando de tener más inserción y más influencia en un debate que creemos que atraviesa transversalmente toda la clase, organizada o no, porque la represión en sus distintas vertientes es una característica propia, una parte de la naturaleza de cualquier sistema social en el que existan ricos y pobres. Entonces, desde el primer momento éramos conscientes que más allá de posibles cambios de gobierno, modalidades, estilos, discursos, mientras vivamos en un sistema con oprimidos y opresores, con explotados y explotadores, la tarea antirrepresiva es una necesidad para el mejor desarrollo de la lucha de clases. Fíjate que cuando vos contás que estaban los Caballeros de la Quema, Los Piojos con vos en ese momento, me haces acordar a otra época donde yo sufrí un poco la misma segregación, por llamarlo así, de los organismos de derechos humanos, cuando justamente nosotros defendíamos a los homosexuales que tenían además su página en El Porteño, a los presos comunes, a las violaciones a sus derechos. El problema de la gente del rock, que tenía enormes problemas también para poder circular por la calle simplemente por tener pinta de rockero. Y en aquel momento también nosotros tuvimos problemas con los organismos de derechos humanos, al punto tal de que Bonafini sacó su columna del Porteño porque quería que saquemos a los homosexuales de la revista. Y nunca se preocuparon por eso. Ahora, tratando de entender
¿Cuál te parece a vos que es el motivo por el cual los organismos de derechos humanos, que se dedicaron a hacer un muy buen trabajo respecto a los militantes políticos que habían desaparecido o habían sido torturados, no se conmovieron ni pensaron que ese era un tema propio de ellos? Yo creo que, y no creo, estoy convencida, que tiene que ver con una cuestión de posicionamiento frente a la cuestión de clase. No hay otra explicación. Y esto lo ejemplifica bien la respuesta que nos dio uno de esos organismos históricos cuando allá por el 91 le fuimos a plantear los familiares de exdetenidos desaparecidos. En su local de la calle Riobamba tuvimos una reunión con sus referentes y una de las compañeras, destacadísima referente de la organización, cuando le hicimos el planteo de que creíamos que las violaciones a los derechos humanos cometidos por el aparato represivo estatal a través de estas herramientas que caracterizábamos como de control social, el gatillo fácil, las torturas, las detenciones arbitrarias, debían ser tomadas por el movimiento de derechos humanos como parte de su agenda, nos contestó muy indignada, pero realmente muy indignada: ustedes no pueden poner en el mismo platillo de la balanza a los luchadores revolucionarios del 70 como mis hijos con 3 negros en una esquina tomando cerveza. Esas fueron sus palabras textuales. Y digo que es una cuestión de clase y una cuestión de error de concepto, porque lo que trasunta esa respuesta es, en primer lugar, un desprecio absoluto por ese pibe del barrio, que si está en una esquina tomando cerveza es porque no puede ir a un bar o porque no tiene la posibilidad de generar un proyecto de vida por la situación material en la que vive. Porque no quiere. Pero además, y fundamentalmente, un profundo error de concepto, porque la violación a los derechos humanos, el crimen de Estado, no se define por la característica de la víctima, sino por la naturaleza del victimario, que es el Estado a través de su aparato represivo. Entonces, es el Estado el que en cada etapa, en cada momento histórico, va a seleccionar su víctima de acuerdo a la necesidad que tiene en ese momento. En 1987 no había militantes revolucionarios que estuviesen poniendo en riesgo la institucionalidad, el sistema, ni siquiera el gobierno. Entonces, justamente la caracterización que nosotros hacemos es que en el periodo postdictatorial se produce una mutación, una adaptación en las herramientas represivas del gobierno que en ese momento empieza a administrar el Estado, ya vestido de traje y corbata y no de uniforme, y por eso lo caracterizamos de política represiva de carácter preventivo, porque allí la tarea, la función, el objetivo no era ya destruir, aniquilar a organizaciones revolucionarias armadas que estaban confrontando y poniendo en riesgo la gobernabilidad del sistema, sino prevenir, evitar, a través de ese amedrentamiento cotidiano, de ese disciplinamiento brutal en los barrios, en definitiva a través del control social, la reproducción de aquellas condiciones que habían requerido del terrorismo de Estado. Es evidente para cualquiera que se siente a analizar cómo funciona y cuáles son los efectos que produce esta política sistemática que llamamos represión preventiva, cómo es eficiente en generar los dos grandes efectos que nosotros describimos: la naturalización de esa represión hacia el interior de la clase que la padece y la invisibilidad hacia el exterior de la clase que la padece y en relación a quien disfruta de sus beneficios, que es la mantención de su orden. La permanente, digamos, cuando uno escucha a gente que uno conoce, que hasta admiró o admira, en algún caso, hablar del gobierno de los derechos humanos, y uno les opone como... Pero vos hablas del gobierno de derechos humanos y te estás olvidando de los 1.800 muertos por gatillo fácil durante el kirchnerismo. ¿1.800 fueron? Ya se están acercando a los 2.000. A los 2.000. Bueno, tenemos 2.000 muertos. Por un lado yo hablo de 1.800. Cuando hablas de los 500 muertos en las cárceles de Scioli. Pareciera 17 que asesinados en la protesta social, en movilizaciones y manifestaciones. Miles de procesados por militantes sociales.
y ellos no lo juntan, siguen sin juntar todo este enorme desastre en los derechos humanos, no lo juntan con los derechos humanos como ellos lo conciben. Es decir, a pesar de todo, hoy día siguen sin concebirlo. Sí, allí hay dos cuestiones que a mí me gustaría señalar. Perdón, agregaron un poco ahora a los homosexuales en su lista, tal vez por conveniencia política o por lo que sea, pero el resto sigue igual, digamos. Te decía, me parece que hay dos aspectos en este tema central que planteás. Por una parte, nosotros lo que entendemos es que el kirchnerismo, el gobierno que se estrenó el 25 de mayo de 2003, que fue el designado por el anterior gobierno de transición de Eduardo Duhalde para recomponer la legitimidad en crisis de las instituciones de la gobernabilidad, tuvo el gran mérito como fiel representante de la clase cuyos intereses defiende, de hacer una acertada lectura y una cabal interpretación de todos los acontecimientos que se sucedieron en nuestro país entre 2000, 2001 y 2002. El levantamiento popular del 19 y 20 de diciembre de 2001, que tumbó al gobierno de la Alianza, ese gobierno que entró reprimiendo en Corrientes con 2 muertos y 58 heridos de bala, y se fue reprimiendo en diciembre de 2001 con 39 muertos en todo el país. El puente Pueyrredón con los asesinatos de Maxi Darío y la inmediata reacción posterior masiva que arrastró incluso a sectores medios que se sumaron a aquellas manifestaciones, la del día siguiente, de Puente Avellaneda a Plaza de Mayo, y las de los días posteriores, fueron bien interpretadas por el kirchnerismo en cuanto a que la represión, la necesidad inherente de cualquier gobierno que administre un Estado dividido en clases de reprimir, porque no se ha inventado otra manera de convencer a la gente de que se deje explotar, no solamente se puede apoyar para ser eficiente, sobre la pata de la coerción directa a través de la aplicación de la fuerza en la vertiente preventiva en los barrios, con los mecanismos de control social, o en la vertiente selectiva sobre las organizaciones, con la represión directa o con la criminalización de la protesta, sino que necesita, como segunda pata para apoyarse con firmeza y ser exitosa, del consenso. Y allí es donde hace hincapié el kirchnerismo desde el momento que asume su primer ejercicio de gobierno, en la creación de consenso y la cooptación de consenso. Y esa política de cooptación que se pone en marcha desde el primer momento, nosotros decíamos en los primeros meses de gobierno, creo que era en agosto de 2013, en un editorial de nuestra revista El Antirrepresivo, Néstor Kirchner parece como esos marineros que tienen una novia en cada puerto, porque a todo el mundo le promete lo que le viene a plantear, y uno lo ve, si empieza a sumar, que son promesas incompatibles entre sí, no va a poder resolver todo lo que está diciendo que va a resolver. Pero bueno, lo cierto es que desde ese primer momento empezó esa política de cooptación dirigida al conjunto del campo popular, pero que fundamentalmente tuvo éxito brillante y destruyó, esperemos que no definitivamente, sobre todo 2 ámbitos. El ámbito de lo que se llama las organizaciones sociales, sobre todo lo vinculado al movimiento de desocupados, donde buena parte de esas organizaciones se sumaron al proyecto kirchnerista, proveyeron funcionarios, después algunos rompieron, los que integraban el espacio de Libres del Sur, cuando se dieron cuenta de que evidentemente no iba a dejar Kirchner de ser un fiel representante del Partido Justicialista, y cambiar sus prácticas y sus convicciones
porque ellos le dijeran otra cosa, y entonces ahora están allí tratando de encontrar nuevamente el camino y de ubicarse, y lamentablemente algunos los reciben con los brazos abiertos como el hijo pródigo, y nosotros no nos olvidamos que quienes reprimieron a la movilización que iba a plantear los reclamos de los trabajadores el 9 de julio de 2004 en Tucumán fue Barrios de Pie, fue Libres del Sur, y allí fueron apaleados militantes del Polo Obrero, militantes de la CCC, militantes de infinidad de organizaciones que habían armado una columna importante y no pudieron llegar a donde estaba Kirchner porque fueron reprimidos por estas organizaciones. No nos olvidamos de que a nosotros mismos, el 24 de marzo de 2006, fueron estos grupos, incluidos en Libres del Sur, los que quisieron cortarnos el micrófono, impedir que se leyera el documento que señalaba el carácter represor del gobierno kirchnerista en el acto del 24 de marzo, y fundamentalmente el otro ámbito en el cual se produjo esta política de cooptación con enorme éxito fue el ámbito de los derechos humanos. Tengo tres preguntas que las podemos meter en una seguramente. Una es de internauta, se llama Internauta Libre. ¿Qué evidencias existen sobre la existencia del Proyecto X? ¿Qué hacían exactamente? Santiago pregunta, ¿el Proyecto X y la ley antiterrorista posibilitan la criminalización de la protesta social y por qué? Y Diego Rojas, que es periodista que trabaja con nosotros, ¿qué pasó desde el reconocimiento de responsabilidad política de Aníbal Fernández sobre el Proyecto X por Berbisky y la lavada de manos de ayer? Bueno, vamos al Proyecto X. Primera cuestión, el Proyecto X es una de las herramientas, uno de los mecanismos que hoy sabemos con nombre y apellido que existen en la Argentina para espiar a la militancia, al activismo, a los trabajadores organizados por parte del Estado. Y subrayo 3 o 4 veces esto: el que nos espía es el Estado, no es la gendarmería, no es la policía, no es el servicio penitenciario, que se cortan solos y hacen cosas a escondidas. Y dentro de esa necesidad del Estado de estar al tanto de qué hacen sus enemigos y de disponer además de información que después puedan utilizar para producir detenciones, procesamientos, condenas, etcétera, una de estas herramientas, de la cual hoy tenemos cabal conocimiento de su existencia por el propio reconocimiento, no solo del comandante Esquenone, por escrito al juez Ollarvide, sino de la propia ministra Garré en ese... Y del comisario Berbisky. Bueno, sí, del ministro sin cartera de seguridad Horacio Berbisky, y de la ministra Garré en la patética muestra de ayer, donde no se sabía si hasta tenía cierto grado de vergüenza por las macanas que estaba diciendo, y por eso tartamudeaba, tosía, se le trababa la lengua y demás a una mujer. El vestido que tenía que le apretaba mucho. No creo que sea tan sencillo como eso. Mi abuelita le decía cola de paja. El Proyecto X, como decía, con esta confirmación que tenemos por parte hoy del gobierno, es una de las formas que se han utilizado y que se utilizan y que se van a seguir utilizando, por todo lo que decíamos antes, para espiar a los activistas, a la militancia, a los trabajadores organizados. Diego planteaba esto de la lavada de cara. Diego, no solamente excelente periodista, autor también del libro Quien mató a Mariano Ferreira, que le vale el... Gran conocedor de los Negronis, además. Exactamente. Diego apuntaba al tema de la lavada de cara. Bueno, justamente lo que ayer hizo Nilda Garré fue intentar argumentar, insisto, de manera bastante patética, que esto es una simple base de datos que se utiliza cuando los jueces lo piden. Y la trampa, la falacia de esa argumentación, que quedó muy a la vista, muy clara, no es difícil de vislumbrar, es que nos quieren plantear que una cosa es el gobierno, otra cosa es gendarmería, otra cosa son los jueces. Y otra cosa los trenes. Como dicen algunos teóricos del derecho político, en rigor de verdad no hay tres poderes
independientes en el Estado, sino que hay una división administrativa de las funciones del poder. El poder es uno solo y lo ejercen quienes en ese momento administran el aparato estatal, mandatarios a su vez de los verdaderos dueños de ese poder, que no pasa por la cantidad de votos que uno saca en las elecciones, sino por el poder económico y por la disposición de los medios de producción. El Poder Judicial le pide a Gendarmería que le aporte estos datos, precisamente porque esos datos existen y esa base, ese software, como dijo la ministra, que ya lo están reemplazando por uno más moderno, más sofisticado, etcétera, está a disposición. Y si no existiera, lo inventarían, porque es lo que necesitan para poder decir que Carlos Cerrizuela, del frigorífico rioplatense, es el agitador que dentro de la comisión interna del frigorífico insta a sus compañeros a salir a la calle a reclamar porque no les cumplen los convenios que han firmado con la patronal o porque despiden a trabajadores sin motivo. Y esa es una información vital para que así el juez Larrea pueda procesarlo y de esa manera ponerlo en una situación de vulnerabilidad donde si el compañero se siente intimidado con esa situación que le puede valer una condena a prisión, y bueno, entonces empiece a moderar sus posiciones. Es tan claro el mecanismo que no se puede creer que no se vea como lo que es, simplemente una forma más de ejercer una política represiva. Ahora, una de las cosas que también me llama la atención a mí es un poco la liviandad, la ingenuidad, o en todo caso, algo peor, de mucha gente que te dice, bueno, pero es que todavía no se aplicó la ley antiterrorista, tampoco hay ninguna evidencia de que esto haya producido en la gente, pero solamente que esté sobrevolando todo esto. Es una forma de frenar a muchísima gente. Mucha gente tiene miedo de empezar a hacer cosas que antes por ahí hacía, simplemente por la existencia. No hace falta que se use, digamos. En primer lugar, tenemos que prestar siempre atención a los términos, ¿no? No es la ley antiterrorista, son las leyes antiterroristas, porque la de diciembre del año pasado, que trascendió porque a un tarado funcionario se le ocurrió decir y se le puede aplicar a los que hacen corridas cambiarias o a los periodistas que publican índices de consultoras privadas distintos al INDEC, fue la octava de este gobierno. La primera ley antiterrorista votada por el Congreso durante la gestión kirchnerista es de 2003. Y justamente, ¿qué legitima, qué crea, qué figuras incorpora al sistema penal procesal argentino? El agente encubierto, es decir, el infiltrado. El arrepentido, es decir, el buchón. El agente provocador, el entregador. En aquel paquete de leyes del plan de seguridad del ministro Vélez, ¿se acuerdan de Gustavo Vélez, que era ministro de Néstor Kirchner, ministro de Justicia y Seguridad? En ese paquete de leyes, de lo que se llamó, y se hizo una conferencia de prensa para presentarlo públicamente, 10 medidas para la inseguridad, Plan Nacional contra la Inseguridad, estaba incluido este proyecto que lo sacaron literalmente del cajón, donde había sido guardado durante la gestión menemista, cuando fracasó el senador Pichetto, que entonces era menemista, no kirchnerista como ahora, total, todo se transforma, ya nos lo enseñaron en la clase de física, y fracasó en aquel momento, en 1997, para convertirlo en ley. Lo que no pudieron hacer de la Rúa y Menem para sancionar las leyes antiterroristas exigidas por el Fondo Monetario Internacional, el GAF y el Departamento de Estado yanqui, lo logró hacer, no una, 8 veces, con 8 escalones sucesivos, el gobierno kirchnerista. Vos decís bien, además, el solo hecho de que estas normas sobrevuelen ya sirven como elemento disuasorio, como elemento disciplinador. Y efectivamente es así, porque el reiterado dictado de leyes antiterroristas, cuando evidentemente el Estado argentino ya tiene suficientes herramientas para llevar a cabo la criminalización de la protesta y perseguir a los trabajadores organizados, a los activistas, a los militantes, sin necesidad de recurrir a esas herramientas, porque ojo, los 6.000 procesados que tenemos, los tenemos sin necesidad de ley antiterrorista, eso es una realidad, tiene un doble fin. Por una parte, mostrar que son los alumnos obedientes, el mejor alumno de la clase,
que cumple rigurosamente con los deberes exigidos por el amo imperial. El Gafi dice, señores, no es suficiente la legislación que tienen, entonces inmediatamente van y votan un proyecto nuevo. Pero por otra parte tiene ese objetivo que vos señalabas, el de pertrecharse a futuro, generar herramientas que no son de imperiosa necesidad hoy, pero que frente a la ineludible necesidad del pueblo trabajador de seguir peleando porque cada vez vive peor, va a producir nuevas luchas, y frente a esas nuevas luchas hay que estar preparado. Es para lo mismo que compran patrulleros o que mejoran el software para espiarnos con algo superador al proyecto X, porque hay que estar preparado para el futuro. Una pregunta un poco más humana, que es cuando vos hablabas de Nilda Garré, aquí seguramente tanto como yo conocés de hace muchísimos años, y otra gente que la ves ahí dando vuelta, y la ves diciendo esas cosas que dicen, haciendo esas cosas que hacen, produciendo los hechos políticos que producen, negando, ninguneando o silenciando cosas que jamás hubiesen silenciado antes. ¿Qué sentís? Yo la vi a Nilda Garré por primera vez en persona cuando ya era responsable por centenares de muertos por el gatillo fácil y muertos en la tortura y fusilados en movilizaciones y manifestaciones, porque era la segunda del ministerio de Federico Storani, era la viceministra del Interior en el año 2000, y fue la funcionaria a la que mandaron a Plaza de Mayo cuando estábamos en el mes de diciembre haciendo el clásico acto de Correpi de fin de año de presentación del archivo de casos de personas asesinadas por el aparato estatal. Y confiando quizás en esta otra parte de su historia, fue la que envió el ministro Storani a tratar de calmar a las fieras y a plantearnos, bueno, pero no es el gobierno nacional el que ha asesinado, seguramente será la maldita policía bonaerense o la maldita riojana o vaya a saber qué. Y nuestra compañera Delia Garcilaso, una histórica militante del equipo de familiares de Correpi, mamá de un muchacho asesinado en 1992 en la cárcel de Caseros en una sesión de tortura, lo primero que le contestó y le tiró por la cabeza fueron justamente los muertos del gobierno nacional en el puente de Corrientes, y a continuación toda la lista de muertes de la Policía Federal, de la Gendarmería y de otras fuerzas nacionales. Entonces, lo que yo veo cuando veo a la ministra Garré es una funcionaria que viene sirviendo sucesivamente a los distintos gobiernos de turno y justificando en todos los casos la política represiva que ella dirige. Leandro Rosso, otro tuitero, pregunta si todo Estado está condenado a ser un aparato represor. Todo Estado que contenga en su seno ricos, pobres, opresores, oprimidos, explotados, explotadores. Todo Estado dividido en clases, lo gobierne quien lo gobierne, va a necesitar reprimir. ¿Qué piensás de lo que pasó en 11 el otro día? A mí me produce la misma situación que después de Cromañón, escuchar al periodismo hablar de tragedia. Una tragedia es algo que pasa y que no se puede evitar y que causa muertes de las cuales nadie es responsable salvo la mala suerte. Nosotros que desde Correpi continuamente acompañamos y participamos en peleas comunes con los compañeros ferroviarios organizados por fuera de la burocracia sindical en las distintas líneas, incluyendo por supuesto la del Sarmiento, sabemos perfectamente que si alguien viene denunciando que esto iba a suceder, eran los trabajadores ferroviarios. Han realizado medidas de fuerza los compañeros de las distintas líneas por la inexistencia de medidas de seguridad y señalando que esa obsolescencia del material rodante, faltas de controles, falta de servicios, etcétera, no solamente los ponían en peligro a ellos, que son los que van arriba de los trenes manejándolos o están en los andenes cumpliendo su función, sino que fundamentalmente ponen en riesgo al trabajador que utiliza el tren.
el tren en el que viajan los pobres, en el tren no viajan los ricos. La ministra Garré no viajó nunca en tren, eso podemos estar tranquilos. Y es exactamente la misma situación que tantas veces han denunciado los compañeros del subte, por ejemplo, cuando se niegan a sacar de los talleres a las formaciones que están agarradas con alambre o soldadas con moco y saben que pueden producir una masacre de esta envergadura. Entonces, como primera cuestión, Trotsky hablaba de esos crímenes del capitalismo que no son el ejercicio directo de una política represiva, pero que son la consecuencia directa y natural de la naturaleza criminal del capitalismo. Y bueno, indudablemente la masacre de 11 del miércoles pasado entra en esa categoría. Y lo mismo podemos decir del episodio que desencadenó y puso una vez más en el tapete la bronca y el odio que los usuarios del ferrocarril sienten permanentemente por la forma en que son explotados cuando viajan, ni siquiera como animales, porque a los animales se trata de que lleguen en buenas condiciones de salud al matadero, ¿no es cierto?, con lo que sucedió con el hallazgo del cuerpo número 51, que nos muestra que, bueno, justamente tenemos un aparato de seguridad, un aparato de prevención, como le gusta decir a la ministra Garré, que ni siquiera sabe revisar un tren para ver si sacaron todos los cadáveres. Ahora, una pregunta, tal vez te lo hago como, pues tenés más experiencia y sos además, con tu trabajo lo tenés que saber bien, pero esto no es solamente un problema de responsabilidad, acá hay culpabilidad enorme del gobierno nacional porque ellos fueron avisados, anunciados, la CIGEN ya en 2008 decía que había condiciones absolutas, claras y demostradas como para quitarle la concesión a Cirigliano, al mismo tiempo la presidenta haciendo la apología de Cirigliano, hay un montón de videos que vos lo podés ver, como que es maravilloso lo que está haciendo por los trenes, casi te diría encubriendo todo esto, que por ahí todo este tren se arreglaba con 50.000 pesos los frenos. Te quiero decir, no es tampoco estamos hablando de que cambien el tren, pero aunque sea que frene. Sí, como mínimo. Como mínimo. Esto no es, además de responsabilidad, ¿no hay culpabilidad penal por parte del gobierno nacional? Sí, yo no tengo absolutamente ninguna duda de que hay responsabilidad penal, tanto por parte de los funcionarios del Estado encargados del control el cumplimiento de las condiciones de los pliegos de concesión, como de la propia empresa concesionaria, sin absolutamente ninguna duda. Si me tocase intervenir como querellante en esta causa, porque nos contactara alguna de las víctimas o de los familiares de víctimas, sin ninguna duda nuestra imputación penal estaría dirigida a las dos patas de las responsabilidades penales en esta masacre, los funcionarios estatales y la empresa concesionaria. Yo me acuerdo hace muchos años en Francia, cuando todavía no se tenía mucha claridad pública, por supuesto, el ministro de Salud tendría que tenerla, sobre cómo era el SIDA, cómo funcionaba, cómo se contagiaba, desde un par de entidades oficiales, estatales, se había transfundido sangre con SIDA y se provocó entonces que 7 u 8 personas fueron contagiadas y inmediatamente el ministro de Salud renunció. Y te cuento otra cosa. Te digo, esa conciencia de responsabilidad... En esa misma época, más exactamente en el año 93, me tocó asistir profesionalmente al papá de un niño de 12 años que padecía leucemia, que había tenido una evolución enormemente favorable con el tratamiento, al punto tal de que había papers publicados en revistas internacionales de medicina como The Lancet y otras, contando de qué manera este niño, que se llamaba Walter Oliva, había remitido su enfermedad leucémica y de pronto empezó a tener un decaimiento muy grave de su salud sin causa aparente. Unos cuantos análisis después se determinó que había contraído el virus del HIV a partir de las transfusiones de sangre necesarias por el tratamiento para la leucemia realizadas en el Hospital de Niños Gutiérrez.
es decir, la misma situación que vos planteabas, y en ese momento, porque en la Argentina no existía una ley que obligara a los entes de salud, estamos hablando del hospital de niños más importante junto con el Garrahan de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Como no existía una ley que expresamente ordenara a los hospitales, a los bancos de sangre, que se debía testear cada partida de sangre o de suero antes de transfundir a un paciente para detectar si había virus de HIV porque el donante era portador sin saberlo, fracasamos en nuestro intento de todo tipo de responsabilidad penal y civil. Es una de los fracasos profesionales que más me ha dolido en la vida, además, porque presencié el coraje con el cual este niño peleó contra dos enfermedades como la leucemia y el SIDA, que tenían además un tratamiento incompatible entre sí, porque si lo trataban para la leucemia se activaba el HIV y si lo trataban para el HIV, con las rudimentarias medicinas del momento, le hacían pelota la sangre. Le hacían pelota a la médula y entonces tenía la recidiva de la leucemia y finalmente Walter murió cerca de la Navidad, me acuerdo. Yo estaba en ese momento con sus papás. Y por eso digo que me causó, es un tema que al día de hoy me conmueve muy duramente, sobre todo por la culpa que siento de haber fracasado en esa representación técnica. Y el argumento fue precisamente ese. No era legalmente exigible, y así funciona la mentalidad de los jueces argentinos, porque no había una norma expresa que le dijera al encargado de hematología del hospital de niños que tenía que chequear que la sangre que estaba transfundiendo no estuviese contaminada con algún virus como el del HIV. Y eso lo que nos está mostrando es que lo que impera es lo que resulta legalmente exigible y no el sentido común. Porque si vos le preguntás a ese mismo niño de 12 años, mirá, te dieron sangre que estaba envenenada, ¿a vos qué te parece? ¿Son responsables o no son responsables? Desde la más pura razón, esa criatura te va a decir, claro que son responsables. Estás trabajando hace tanto tiempo en esto y ¿cómo ves la evolución de la sociedad respecto de estas temáticas y cómo ves la evolución en la justicia? Si podemos decir, mejoró la situación respecto del gatillo fácil de la sociedad para alertarse, para exigir justicia, o empeoró. Necesariamente hay que volver a una pregunta que hacías antes en relación a este fabuloso mecanismo de cooptación y de construcción de consenso. El éxito que ha tenido en este campo el gobierno kirchnerista ha producido una transformación en el sentido común, en esta opinión pública, que en realidad es la opinión de los que cuentan, la que se publica, que viene generando dificultades muy importantes, porque salvo cuando se trata de hechos imposibles de ocultar con un pase de magia o con una escena de taumaturgia, como el caso del Proyecto X, ese sentido común que es construido a través sobre todo de la gran caja de resonancia de los grandes medios, que más allá de sus enfrentamientos por razones de peleas intraburguesas con el gobierno, comparten la defensa de los mismos intereses en cuanto a su posicionamiento de clase, y que hacen que aún aquellos que son potenciales e incluso actuales víctimas de las políticas estatales, de la represión, de la opresión, defiendan a sus propios verdugos. Esto lo vemos en los planteos que nos traen los compañeros familiares de víctimas de gatillo fácil en los barrios, donde en la cola de la verdulería se ponen a discutir con el vecino que les dice a los chorros hay que matarlos a todos, o no puede ser que entren por una puerta y salgan por la otra, y vemos cómo con este discurso del gobierno de los derechos humanos se logró lo que no pudo lograr, por ejemplo, el menemismo, cuando a través de Rukauf decía hay que meterles bala por la espalda. Aquello provocaba reacción.
toda esta simulación democrática, garantista, progresista, etcétera, genera exactamente el resultado que aquella otra variante no logró. Lo que buscaba Rucauf lo consiguieron ellos. Exactamente, por eso decimos que es el gobierno más exitoso para la burguesía en los últimos 28 años. Pregunta Picamiel: ¿en qué terminó la masacre de Budge cuando uno de los que llevaba el caso, Ciro Anicharico, se hizo concejal? Bueno, justamente allí ya había abandonado el patrocinio de los familiares y aclaró, Anicharico nunca integró Correpi, sí quien era su socio, el doctor León Zimmerman, ya fallecido. Justamente Anicharico, desde la primera reforma, entre comillas, de la bonaerense, allá en tiempos del Instituto Criminológico de la provincia, Binder, Aslanian, etcétera, asumió formar parte de esa mascarada, y de allí su desvinculación absoluta con nosotros. La masacre de Budge, para contestar la pregunta concreta de... Picamiel. ¿Cómo se dice? Picamiel. Porque no es oyente esto. No, esto es una tuitera. Ah, sí, me superan esas herramientas. Yo soy del lápiz y papel. Para contestar la pregunta de Picamiel, hubo un primer juicio con condenas vergonzantes por homicidio en riña, que fue posteriormente declarado nulo por la Corte Provincial. Se produjo un segundo juicio donde hubo condenas por homicidio, también apenas muy bajas, 11, 12 años de prisión, que tardó más de 4 años en quedar firme esa condena, porque no solo pasó por la Corte Provincial, sino por la Corte Suprema, cuando varios años después la condena quedó firme y por lo tanto los 3 policías tenían que, Balmaceda, Romero y Miño, tenían que ir presos, se profugaron, como era absolutamente previsible, y tardamos alrededor de 10 años en ir ubicándolos uno por uno a través de informes que nos llegaban en forma anónima de gente del barrio que los veía. Alguno lo encontramos en su propia casa, a otro hubo que rastrearlo un poquito más y dio un poquito más de trabajo, pero finalmente para el año 2008 o 2009 ya habíamos logrado encarcelar a los 3, uno de ellos, Balmaceda, ya falleció, y los otros, cumplida su pena, ya deben haber salido en libertad. Sacándote un poco del tema, pero como ciudadana, como persona que está todo el tiempo trabajando en la justicia... contra la justicia, sí, no la justicia, por favor, obviamente, no me calumnies. No. A mí me tocó vivir hace poco en Andalgalá, ver cómo un grupo de matones, de empleados de la minera, paraban un colectivo, se subían, pedían los documentos, y si le parecías periodista o le parecía que tenías pinta de hippie, que podías ser entonces ambientalista, no te dejaban entrar a la ciudad, no dejaban salir a los ambientalistas de la ciudad, a los periodistas como yo no entrábamos, y todo esto manejado por una compañía privada prácticamente, que había declarado estado de sitio en una ciudad entera de 20.000 personas, o 15, 18.000 personas, no sé cuántos viven ahí, y la policía dando vuelta por alrededor, haciéndoles apoyo logístico en algunos casos a estos personajes. ¿Tuviste alguna vez conciencia de existencia, algo parecido a eso en la historia argentina? Nosotros hablamos de la existencia de una triple alianza antiobrera, que está sostenida sobre el aparato estatal, sobre la estructura patronal, empresarial, y el tercer socio, su socio histórico de siempre, la burocracia sindical. Esa es la triple alianza antiobrera que vimos actuar con un reparto de tareas digno del mejor planificador de recursos humanos en el ataque sufrido por los trabajadores ferroviarios tercerizados y las organizaciones solidarizadas con ellos el 20 de octubre de 2010, cuando fue asesinado Mariano Ferreira, y calificamos o definimos como tercerización de la represión ese mecanismo de utilización de fuerzas privadas, de grupos de choque, en reemplazo o por añadidura al aparato represivo estatal. Esto que vos describís de los empleados de la minera haciendo de control de tránsito, verificador... Sí,
haciendo la pinza en la ruta, verificando documentos e implementando esa especie de estado de sitio de facto frente a una fuerza policial que en el mejor de los casos les hace el perímetro de seguridad, cuando no directamente les cubre la retirada cuando tienen que protegerlos, o intervienen cuando ven que van perdiendo. Es lo mismo que ocurrió en Jujuy cuando la toma de tierras perteneciente al ingenio Ledesma, que produjo 4 muertos, no nos olvidemos, hace poquito tiempo atrás, fue directamente protagonizada también por esa patota de la empresa y apoyada externamente por el aparato de la policía provincial. Vimos lo mismo con los asambleístas de Gualeguaychú, cuando fue una patota de la burocracia sindical la encargada de intentar el desalojo, y Gendarmería simplemente controlaba desde atrás. Si nosotros decimos esta utilización de estas fuerzas de choque privadas, esta tercerización de la represión, es como el tema del espionaje, algo que se puede rastrear incluso hasta los albores de nuestra existencia como república, 1919, la Legión Cívica, la Joven Argentina, las patotas de pitucos de Uriburu. Seguimos en el transcurso de la historia con las patotas de la burocracia sindical en los 70, muchas de ellas después reconvertidas en los grupos de tarea de la AAA y después de la propia dictadura. Pero lo característico, de nuevo, de la forma en que lo ha implementado el gobierno kirchnerista es su utilización no como complemento del aparato represivo estatal, sino en sustitución de, porque precisamente es una herramienta, un mecanismo que le permite lavarse las manos, decir yo no fui, fue Pedraza, qué barbaridad, o yo no fui, fue los que atacaron a los estudiantes de la fuga, fue la patota de ANRO, de su sindicato, o que permiten estos titulares que tanto le gustan a los medios, de enfrentamiento entre fracciones gremiales, cuando de un lado están los trabajadores auténticamente organizados desde la base, con asambleas democráticamente del subte, por ejemplo, y del otro lado está la patota de la UTA. Mari Carmen, gracias, un gusto y un honor para mí tenerte acá. No, al contrario, gracias a ustedes.